va a tener una corriente inversa de saturación muy baja y cuando está polarizado en directa, el diodo va en algún punto de rompimiento aquí, ese se llama el voltaje de contacto, ¿no? Empieza a circular una corriente elevada, ¿ya? Este punto de rompimiento del voltaje aproximadamente es para el silicio en 0,8, 0,7, 0,8. Eso es para convencional, ¿no? Y para el otro tipo de silicio es de 3,2 voltios más o menos, para el silicon carbide, para el carburo de silicio. Eso tienen que comprobarlo ustedes. Este, en la parte de la polarización inversa, va a haber un punto en que empieza a circular una corriente de rompimiento, una de avalancha que llaman, ¿no? Cuando sucede eso, este voltaje lo llamamos el BB, se le conoce el voltaje de rompimiento, BB, B-break, voltaje break. La mayor parte de nomenclatura acá es inglesa, ¿no? Hay que tener cuidado. ¿Ya? Esa es la característica del diodo. Ahora, matemáticamente, esta característica está descrito por esta ecuación, la ecuación de Shockley. La ecuación de Shockley. Esa es matemáticamente. Para ambas regiones, tanto para la región directa, que es esta, el cuadrante, primer cuadrante, como para el tercer cuadrante, que es este. Para ambas regiones es descrito por esta ecuación matemática, excepto por este voltaje de rompimiento, ¿no? No, eso no existe, la avalancha no existe acá. Aquí simplemente es la corriente inversa de saturación, que es esta. Eso podemos constatar aquí. Este voltaje B sub D es el voltaje que ustedes aplican al diodo en directa o en inversa. Es el voltaje que aplicamos. Si aplicamos un voltaje en directa, de esta manera, ese sería nuestro BD. Estaríamos en el primer cuadrante. ¿Está bien? Entonces, si sucede eso, esta expresión se hace bastante grande. O sea, es este valor, la exponencial de BD n sobre BT, es mucho mayor que 1, mejor dicho. Por lo tanto, esto ustedes lo pueden obviar, y es para la parte de la región directa, pues simplemente sería ID por IS por la exponencial de el voltaje que ustedes han aplicado al diodo PD dividido entre N. N es el coeficiente de emisión. Ese coeficiente de emisión lo sacan de lo que hemos hecho. Bueno, en lo que hemos hecho no indica, en ningún punto hemos visto el coeficiente de emisión, ¿no? En la teoría. Pueden tomar, ese coeficiente de emisión toma valores entre 1 y 2, ¿ya? Pueden tomar n igual entre 1 y 2. Pueden tomar n igual a 1 o pueden tomar n igual a 2. Generalmente para el silicon carbide es 2 y para el silicio es 1. ¿Ya? Eso no va a influir mucho en el resultado. Es el coeficiente de emisión. BT es el voltaje térmico. BT, voltaje térmico. Este voltaje térmico es igual a la constante de Boltzmann multiplicado por la temperatura dividido entre la carga eléctrica, la carga del electrón. Esta es una constante de Boltzmann. De la carga del electrón, Q. Un momentito, siguen pidiendo autorización. Eso es lo que no entiendo. ¿Ve? Oriana recién ha ingresado. Vamos a considerar.
A la Oriana. Después ya consideramos, señorita Oriana, su asistencia. Ah, ok, ya. Ese es el voltaje térmico, ¿correcto? Entonces, vean, el voltaje térmico, ¿por qué se llama térmico? Porque depende de la temperatura. Ese voltaje térmico es este. Es esa expresión, nos da. En el voltaje, ¿cuándo se rompe? Y son términos, voltaje térmico, voltaje de contacto, voltaje de ruptura, son en directa, son términos nada más, pero es este punto, el quiebre, ese es el voltaje térmico. ¿Ya? Este voltaje térmico entonces va a depender de la temperatura, ya que es constante y la carga del electrón también es constante. ¿Ya? Por otro lado, esta corriente de saturación, IS, también depende de la temperatura. Acá está su expresión, donde deben encontrar ese valor. Como ven, depende de la temperatura, de T. Vean, conforme varía esto, pues va a variar también la corriente del diodo. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer, dice en la primera parte, trazar esta ecuación. Tienen que trazar esta ecuación matemática. ¿Qué es esta? La ecuación de Shockley. Ah, estamos para el parte, ese sería para la parte directa, ¿no? Mira lo que sucede en la parte inversa. En la parte inversa, este voltaje toma valores negativos, ¿no es cierto? Valores negativos. Eh, Valores negativos y valores grandes, negativos y grandes. De manera que esta expresión E a la menos un valor negativo grande se hace aproximadamente igual a cero. ¿Correcto? Porque es un exponencial con valor negativo, grande, desde un valor inicial hasta un valor negativo grande. Exponencial es bajada, pues es negativo, ¿no? Con valor negativo. Se hace, conforme vaya la tensión creciendo, va a tender a cero. Entonces, como este valor es grande, entonces tiene a cero. Y se puede, perdón, E a la cero, perdón, un valor grande negativo, se hace cero. Entonces, esto se puede, para la parte inversa, ¿no? Se puede aproximar como IS. ¿Qué es esta? Corriente de saturación. Claro, va a variar en forma exponencial también por esta expresión, ¿no? Pero se puede aproximar a eso cuando es grande la tensión. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a trazar en forma matemática. Para la matemática, esas aproximaciones no lo hagan ustedes cuando tracen. Trácenlo con toda la ecuación, la parte directa y la parte inversa del diodo, que es esta. Para los dos tipos de materiales que vamos a usar para el diodo, para el silicio y para el silicon carbide, para el silicio. Para los dos tipos tienen que encontrar estos valores. ¿Ya? Aquí está la expresión para la inversa de saturación. AJ es el área transversal de la unión. Q, la carga del electrón. dP, el coeficiente de difusión del hueco en el lado N. O sea, viene a ser la de portadores minoritarios. Longitud de difusión del hueco en el lado N. Esta es la cantidad de portadores, o sea, la densidad de huecos en el lado N del semiconductor. Igual sucede para el lado P. Coeficiente de difusión del electrón en el lado P, longitud de difusión en el lado P
del electrón y la cantidad de electrones. Espérese. Creo que esta no es en el lado P. Este sería. No, este es en su no en su. No, estoy confundiendo. Este no es en el lado N ni en el lado P. Este sería en el lado. Esta es la concentración de electrones en el lado N. O sea, la concentración de portadores mayoritarios. Y esta longitud de difusión también sería en el lado N. La coeficiente de difusión y esta longitud de difusión en el lado N de los electrones, ¿ya? Igual sucede acá, este sería en el lado P, la concentración de huecos, pero aquí, ¿y por qué acá ponen N? A ver, vamos a ponernos de acuerdo aquí, porque esta ecuación matemática, no sé si nosotros tenemos en lo que hemos hecho en teoría, me parece que no. Esto nos lo dan para la parte práctica. Entonces, esta expresión es cantidad de huecos en el lado n. Ujú, claro. Y esta expresión NP0 sería cantidad de electrones en el lado P. O sea, los portadores minoritarios. Está bien. Está bien. Es cantidad de huecos en el lado N. Y acá sería cantidad de electrones en el lado P. ¿Correcto? Este cero nos indica a qué temperatura ha sido tomado esta cantidad. Entonces, tomamos la temperatura ambiente, cero. O sea, temperatura ambiente, la cantidad de huecos en el lado N, temperatura ambiente y la cantidad de huecos en el lado P. Eso lo pueden medir, calcular, lo deben calcular. Y estos vendría a ser el coeficiente de difusión en el lado P del hueco. Perdón, en el lado N del hueco. Longitud de difusión del hueco en el lado N. Igual sucede acá. Coeficiente de difusión del electrón en el lado P. Y acá la longitud de difusión del electrón en el lado P. ¿Ya? Así como inicialmente. ¿Eso por qué? Porque esta es la corriente inversa de saturación. Esta corriente solo existe cuando está polarizado en inversa. Y cuando está polarizado en inversa, tenemos que ¿cómo se llama? Esta capa libre de cargas se forma en ambos lados. Por eso es que se toma estas longitudes de difusión. ¿Ya? Entonces, esa sería la dependencia de la corriente con la temperatura. Estos coeficientes de difusión, el dP y el dN, están medidos por la movilidad, o sea, se consiguen de esta manera. Aquí está. Viene a ser la movilidad del hueco, la longitud de difusión del hueco, el coeficiente de difusión del hueco, viene a ser la movilidad del hueco multiplicado por el voltaje térmico. El voltaje térmico es KT por sobre Q, es lo que habíamos definido antes. Y esta vendría a ser la movilidad del hueco. ¿Ya? Esa movilidad del hueco hay que conseguirlo de las tablas que nosotros hemos dado en teoría. Igual sucede para la longitud para la coeficiente de difusión del electrón. ¿Listo? ¿Qué más? Las longitudes vean entonces aquí cómo está, como el coeficiente de difusión es dependiente del voltaje térmico, por lo tanto el voltaje térmico es dependiente de la temperatura, entonces este coeficiente depende de la temperatura. La longitud de difusión
es calculado mediante el producto de la raíz cuadrada de este coeficiente de difusión multiplicado por su tiempo de vida del electrón. Para el caso del electrón y para el caso de hueco es su coeficiente de difusión multiplicado por su tiempo de vida del hueco. ¿Ya? Estos tiempos de vida si nos los proporcionan abajo, en los datos del problema. Aquí. Ahí está. Lo pueden también, acá están los tiempos de vida, 10 microsegundos para el caso del electrón y el del caso del hueco lo encuentran de esta relación. Esos tiempos de vida, el tiempo de vida del hueco, me parece que es, a ver, ¿cuánto sale? El tiempo de vida del hueco sería 10 microsegundos dividido entre la relación Na sobre Nd. Na es 10 a la 16 y Nd es 10 a la 14. Entonces sería, la división sería 10 al cuadrado, 100 veces menos que el tiempo de vida del electrón. O sea, el tiempo de vida de un hueco es menor que el tiempo de vida del electrón dentro del semiconductor. Eso tenemos entonces como relaciones que nos dan. Tendríamos todos los parámetros para trazar esta corriente en el MATLAB. En el MATLAB. Entonces, tracen esto para los dos tipos de lo que nos indica. A ver, vamos a ver, en la primera parte, aquí está. Características del diodo de silicio. Defina las variables, definimos las variables y graficamos primero para el silicio a 300 grados Kelvin, a 350 grados Kelvin y a 400 grados Kelvin. Entonces vamos a tener tres gráficas ahí, ¿no es cierto? Lo van a diferenciar por colores, eso ya el MATLAB lo hace, ¿no? Automáticamente. Y lo capturan y lo colocan en su informe. A ver cómo les sale para el silicio. Hacemos lo mismo para el silicon carbide. ¿Cuál es la diferencia entre el silicio y el silicon carbide? El carburo de silicio es estos parámetros, estos, estos coeficientes. Por ejemplo, la movilidad del hueco o la movilidad del electrón. No está acá. ¿Ya? No está. ¿De dónde saco ese valor? En la teoría, vamos a chequear. Aquí está, justo. En este cuadro tenemos algunos valores. Por ejemplo, aquí está. La movilidad del electrón, mu sub n, en centímetros cuadrados por voltios sobre segundo. Van a tener mucho cuidado aquí con las unidades. Con las unidades. Acá está en centímetros cuadrados por voltios sobre segundo. La movilidad del electrón para el silicio es de 1500. Y para el hueco es 600. La movilidad del electrón para el carburo de silicio, para el 4H, es 1000. Y del hueco, 115. ¿Qué otra cosa que nos interesa acá? Bueno, no hay. No pide la constante. Eso sería un dato que hay que tomar de este cuadro. ¿Qué otra cosa podemos tomar de estos valores, el Na y el Nd? Vean. El Na
es la cantidad con la que vamos a dopar al semiconductor tipo P, Na, ¿no es cierto? 10 a la 16. Y el Nd es el dopaje del tipo N, donadores. 10 a la 14. Es menor el dopaje en el lado N que en el lado P. Es menor en 100 veces, no es mucho, es menor. Eh, en realidad, el dopaje para un buen semiconductor, para un buen dispositivo, el dopaje del lado P está en 10 a la 18, 10 a la 19. Debe ser mucho mayor que valor que nos dan aquí. Pero bueno, este es un ejemplo, ¿no? O sea, no modifiquen. Y el dopaje de este semiconductor es 10 a la 13, un poquito menos. 10 a la 14 está bien con ese dopaje, ¿ya? Con esos valores, pero déjenlo ahí. No hay mucha diferencia. O sea, este no es un semiconductor de un voltaje de rompimiento elevado. No es, porque los dopajes no son muy diferenciados, ¿ya? El área es 1 centímetro cuadrado y bueno, los tiempos de vida. ¿Qué otra cosa necesitamos acá para trazar estos valores? Vean, para poder encontrar la concentración de huecos en la región N, que vendría a ser, acá está, mira, justamente, la cantidad de huecos en la región N, ¿no es cierto? Es lo que nos piden. Es igual, es igual a la concentración intrínseca al cuadrado, dividido entre el número de átomos donadores, o sea, el dopaje del, del lado N, ¿no? Del lado N. ¿Ya? Esta concentración intrínseca, ¿de dónde la saco? Si no tengo esto, no puedo encontrar esto, ¿no? ¿Correcto? Y eso hemos visto ya en la teoría. Acá está. Concentración intrínseca del diodo, perdón, del silicio, y acá está la concentración intrínseca del carburo de silicio, en función de la temperatura. ¿Ok? Entonces, vean, todo está dependiendo de algún parámetro, ¿no? En este caso de la temperatura. Todo cambia con la temperatura, tanto la concentración intrínseca, tanto el coeficiente de difusión, el voltaje térmico, todo cambia. ¿Ok? Entonces, ese es el trabajo que tienen que hacer en el laboratorio. Primero, matemáticamente, ¿qué es esto? Esto es una matemática que nos va a describir cómo se va a comportar esos dos tipos de diodo que vamos a analizar con esas características, ¿no? De dopaje y todo eso. ¿Bien? Eso es. Entonces, cualquier cosa que necesiten, cualquier dato que necesiten para obtener, para conseguir los parámetros de esta ecuación, tienen que recurrir a la parte teórica y observar. Por ejemplo, acá ya nos dan los tiempos de vida, ¿no? O los coeficientes de difusión. Bueno, los coeficientes de difusión hay que encontrarlos. Las movilidades ya lo tienen ahí, las movilidades. Esas movilidades también dependen de la temperatura. Hemos hecho esa dependencia, ¿no? A ver, vamos a chequearla. De potencial de contacto, impacto de ionización. Ahí está la movilidad. La movilidad que nos dan aquí, ¿dónde está? Del electrón 1500 para el silicio y 600 para el
para los huecos, para el electrón 1500 y 600 para el hueco. Esa movilidad, esa constante, acá lo dan como un cuadro constante, ¿no? Se supone que esto ha sido conseguido para una determinada temperatura. ¿Ok? Si nosotros usamos esto, estaríamos cometiendo un error cuando variamos la temperatura. Entonces, la movilidad depende de la temperatura. ¿Dónde está? Acá está. Movilidad de los portadores. Acá está la dependencia con la temperatura de la movilidad. Entonces, tienen que usar ustedes esta dependencia para encontrar esa movilidad. Igual para acá, dependencia del dopaje. ¿Qué pasa si el dopaje cambia? La movilidad va a cambiar, de acuerdo a esto. Y hemos visto eso en teoría. Dependencia del campo eléctrico. La movilidad cambia. Y dependencia del nivel de inyección. También la movilidad cambia. ¿No? No estamos viendo y no estamos haciendo ninguna variación al dopaje, nada de eso, pero sí a la temperatura. Entonces, tengan cuidado. Ahora, si usan el valor constante, les va a dar también resultados, pero no van a ser los resultados correctos. ¿Correcto? Eso tengan cuidado. Entonces, acá hay varias cosas que dependen de la temperatura. Revisen lo que hemos hecho en la teoría, vean cuál es lo que depende, porque acá estamos variando la temperatura. Es lo que dice acá. Varíe la temperatura. ¿Dónde está? Acá está. Varíe la temperatura para T, 300 grados Kelvin, la temperatura ambiente, 350 grados Kelvin y 400 grados Kelvin y obtengan los resultados. Hacemos lo mismo para el diodo de silicio, del carburo de silicio. Para 300, 423, bueno, acá hay otra temperatura, y 573, son diferentes temperaturas. ¿Ya? Y obtenemos las gráficas. ¿Eh? Eso en el MATLAB, graficando la ecuación de Shockley. Y capturan los datos o lo documentan en el Word. Eso ya hemos visto cómo documentar eso. Si no saben, avísenme para poder hacerlo hoy día. Finalmente, vamos a ver, y esto vamos a realizar algún ejemplo para el ORCAD. ¿Qué dice que en la parte C? Para utilizando el ORCAD. Ya no podemos usar la ecuación de Shockley, sino vamos a hacer una simulación. Ya habíamos hablado de que para la simulación nosotros necesitamos un modelo de simulación. El modelo de simulación que vamos a utilizar es el modelo PSPICE, es el que utiliza el ORCAD, ¿no? El modelo PSPICE. El modelo PSPICE es el que están viendo ustedes en pantalla. Este modelo lo pueden conseguir en la guía de referencia Eso ya también hemos hablado. Estos son los modelos que utiliza el ORCAD. Para poder utilizar estos modelos necesitamos estos 5 parámetros. Hay que calcular, encontrar, ubicar, de donde quieran sacar estos 5 parámetros, que son corriente inversa de saturación, IS, voltaje de rompimiento, VB, corriente de rompimiento, IBB, tiempo transitorio, TT, y capacitancia de la unión a temperatura ambiente, 0. Esos 5 valores hay que encontrarlos. La tensión de reversa lo sacan de los parámetros del datasheet del diodo. La corriente inversa de saturación también está en el datasheet. Lo conseguimos del datasheet. En el datasheet también vamos a conseguir estos valores. Para un voltaje dado, vamos a tener una corriente dada. A ver, vamos a chequear ahorita el datasheet. La carga de recuperación reversa para una determinada corriente. Esos valores hay que obtenerlos del datasheet. ¿Listo? Con estos datos podemos encontrar la corriente de saturación.
¿no es cierto? ¿Sí o no? A ver, según la ecuación de Shockley, dice el voltaje del diodo BF, acá llaman voltaje en del diodo en directa, es igual a la corriente inversa de saturación, IS, multiplicado por la exponencial de el voltaje aplicado, en este caso, en este caso, no, estoy al revés, ¿no? Estoy al revés. Este es corriente. La corriente del diodo es igual al voltaje aplicado, BF, dividido entre N por el voltaje térmico. Eso es lo que nos indicó, esto es para la zona directa, ¿no? Cuando está trabajando en la zona directa. Entonces, nosotros del datasheet obtenemos un voltaje F a una corriente F. Eso vamos a obtener. Entonces, tenemos este valor. De ahí podemos obtener la corriente inversa de saturación. Va a ser IF dividido entre la exponencial de BF que tenemos, N, el coeficiente de difusión, ya les dije, asuman un valor entre 1 y 2, ¿no? 1 para el silicio y 2 para el carburo de silicio. ¿Listo? Y BT. BT es la temperatura, es voltaje térmico. Si no nos los da, o sea, si no encontramos esto, lo calculamos. El BT a temperatura ambiente. Todo esto está trabajado a temperatura ambiente. Entonces, BT vendría a ser, ¿cómo se llama? K, constante de Boltzmann, la temperatura que sería 300 grados Kelvin sobre Q, que creo que da aproximadamente 26 milivoltios, ¿no? Si ustedes reemplazan los valores a temperatura ambiente, les da 21 milivoltios. Tenemos todo eso, podemos encontrar el valor de la corriente de saturación. ¿Listo? El TT, tiempo transitorio, lo van a encontrar con esta relación. QRR, que lo van a sacar del datasheet, dividido entre el IFM, que también está en el datasheet. Entonces, la relación de esto nos da tiempo transitorio. Ya tienen el transitorio. Y el CJ0 asuman 2 picofaradios. Si no, habría que determinarlo del datasheet también. Pero acá dice asumir la capacitancia a 2 picofaradios. Bueno, asuman 2 picofaradios para el dios. O en todo caso, esto habría que conseguirlo también, ¿ya? Este dato. Vamos a ver cómo lo conseguimos. Entonces, con esos 5 parámetros, vamos a simular la parte C, el diodo, con esos 5 parámetros. Lo simulamos y obtenemos las mismas características que hemos hecho en la parte teórica, o sea, la corriente del diodo en función del voltaje del diodo. Por supuesto, no va a ser igual a la primera parte, porque la primera parte no tenemos ningún diodo ahí definido. Aquí vamos a tener que conseguir un diodo del fabricante, ¿no? Entonces acá dice, en la parte 1 dice, seleccionar 2 diodos, uno de silicio y otro de silicon carbide. Vamos a seleccionar. ¿De qué fabricante? También nos indica ahí el fabricante, ¿no? El fabricante es Infineon, Semicron y Cree. Yo voy a seleccionar de Infineon el silicio y de Cree el silicon carbide. Eso lo pueden usar cualquiera de esos 3 fabricantes. No hay ningún problema. Por ejemplo, para el silicio, vamos a utilizar el Infineon.
voy a conseguir un diodo de silicio, acá en potencia, diodos, acá están, diodos de silicio y silicon carbide también hay, de los dos tipos. Pueden sacar también de acá el de silicon carbide, no hay problema. Esto ya es real, ¿no? Esto ya existente, esto pueden comprarlo con estas características. Acá tenemos los diodos. Voy a seleccionar un tipo de diodo de tipo disco. Aquí está. ¿Qué diodo? Hay rápidos y un rectificador simplemente. Voy a seleccionar. Ahí están los diodos. Ahora, ¿de qué tensión puedo filtrar la tensión, ¿no? Acá la tensión está de 200 a 9000 voltios. Yo quiero uno de ¿cuántos voltios? A ver, que me filtre de 500 voltios a unos 1200 voltios, no más, por decir. Y ahí está. Ahí tenemos los diodos de silicio. Voy a seleccionar este mira, este no está en línea porque no está en producción, el D230. Voy a seleccionar, a ver, uno de 600 voltios a, a 5800 amperios. Este es su amperaje. Son bastante grandes. O si no, de 600 voltios a 972 amperios. Puede ser esta, un poquito más pequeño. Y bajo su datasheet, y ahí tenemos que buscar esos datos que les he indicado, ¿no? Primero es vamos por partes. Primer dato que hay que conseguir es el voltaje de rompimiento, dB. Acá está. Este es el voltaje máximo que soporta el diodo en inversa. 400 voltios, 600 voltios, 800 voltios. Para estos, uno habría que ver, deben ser modelos, ¿no? Entonces, yo selecciono, o sea, yo tomo como valor de 600 voltios. Mi voltaje de rompimiento es el dB. La segunda parte, el segundo dato que me piden es el IBB, la corriente de rompimiento máxima, ¿no? El IBB. La corriente esta no es la corriente de saturación, sino es la corriente máxima de rompimiento. Vamos a ver, ¿dónde está eso? Acá está. Corriente reversa lo tiene. Acá está. Eso, mire, cada fabricante tiene utiliza sus propios términos. No está. Nosotros usamos un término, hay que ver, acá por ejemplo, mire, corriente reversa usa. Dicen, esta corriente reversa ha sido medida cuando el voltaje VR, acá está, ha sido tomado, o sea, el voltaje reverso, en el voltaje VRR máximo, o sea, con lo que nosotros hemos encontrado, a una temperatura máxima de unión. Con esos datos se ha encontrado que la corriente IR, es la corriente IEBB para nosotros, es de 20 miliamperios, ¿correcto? Entonces tomo esa corriente como segundo dato. Luego nos dice, hay que encontrar este voltaje DF a una corriente IF. Vamos a para la siguiente. Vamos a ver. Voltaje en directo del diodo para una corriente en directo. Acá, por ejemplo, tenemos corriente en directo, 1300 amperios, pero estos son valores máximos, ¿no? O sea, no nos dan el voltaje. Vamos a seguir buscando. Aquí está. Aquí está. Vean. Voltaje en estado ON, correcto. Miren. Tengo un voltaje de 1.45 voltios y me da una corriente de 2.3 kiloamperios.
2300 amperios. O tengo un voltaje de 0.97 voltios y me arroja una corriente de 750 amperios. Cualquiera de esos dos valores yo puedo tomar. Con esos dos valores calculamos la corriente inversa de saturación, tal como lo hemos visto anteriormente. Ahora vamos al siguiente dato, al QRR. El QRR. Esa es la carga reversa, carga inversa máxima. O perdón, carga de recuperación reversa, no máxima. Carga de recuperación reversa. QRR normalmente, ¿no? Carga de recuperación reversa. Voltajes. Voltajes. Miren, aquí nos están dando otra fórmula. Miren, interesante. El voltaje F en función de la corriente F para A, B, C, D, ¿correcto? O sea, si podemos utilizar esta fórmula para encontrar los datos anteriores, BF en función de IF. Lo que nos dan acá en forma en constante, aquí podemos encontrarlo con esta fórmula. Acá dice, cuando con la corriente varía de 200 amperios a 4000 amperios, utilice esta fórmula para encontrar la relación voltaje en función de la corriente. ¿Ya? Donde A, B, C, D toman estos valores. Entonces, con esta ecuación pueden encontrar una corriente BF y F más precisa. Con eso les da un valor mejor todavía, ¿no? Eso es otra alternativa. Unos dan, otros no dan. Bueno, ese es el. Acá, por ejemplo, acá tenemos el voltaje térmico, 0.7 voltios. Pero eso, ¿a qué temperatura ha sido medida? Eso ha sido medida a la temperatura TBJ máxima. A la temperatura máxima. Creo que se ha ido el internet. ¿Están presentes? Presente, ingeniero. Ya, muy bien. Sí, sí, sí. Ya. ¿Están entendiendo o hay algo que no se entiende? ¿Está bien? ¿Qué dicen? Un Ya. repaso de nuevo, ingeniero. Ingeniero, puede ser un Que de la parte. después vamos a ver las preguntas. Nada, el repaso ya sería repetir todo. Vamos a seguir, vamos a terminar. El QRR había que encontrarme. Estábamos buscando el QRR, la carga de recuperación de reversa. QRR. Vean, no está entre las características acá. Entonces, si no tengo ese dato, ¿cómo hago mi modelo? ¿Cómo hago mi modelo? Mira, no hay. Sigamos recorriendo. Vamos a ver. Aquí, bueno, estos son datos mecánicos, ¿no? Mecánicos. Ya. No hay. Sigamos recorriendo. Tenemos que resolver este problema. Acá miren, tiempos de vida del electrón en segundos. Interesante, ¿eh? ¿Ve? ¿Se dan cuenta cómo todo esto va tomando forma cuando estudiamos cuando conocemos la teoría? ¿Ya? Acá tenemos la impedancia térmica, eso vamos a verlo después. Aquí es impedancia térmica. Aquí hay otra, miren, acá nos da, pues eso ya depende del fabricante. La hoja que bajen ustedes va a depender de eso. Acá tenemos la relación, esta relación corriente BF en función de IF en función de la tensión BF. Entonces pueden utilizar también esta curvita para poder obtener cualquier corriente para encontrar la IS, ¿no? Ahí hay otro. Esta es la potencia, temperatura, corriente, QRR. Aquí está. QR, bueno, QR nada más llaman, ¿no? Pero es el QRR.
Aquí está. QR en función de la velocidad. QR en función de la velocidad de descarga de la corriente. Ahora, ¿qué valor vamos a tomar? Aquí dice carga de recuperación reversa. Tomar el valor QRR y a qué corriente ha sido medida ese QRR. Entonces, BRM, temperatura. Acá está en función de la velocidad, ¿no? Acá está, pues acá está. En la parte derecha ustedes tienen la corriente. Entonces, aquí están las corrientes, 800, 400, 200, para cada curva. La primera curva de abajo es para 25, para 50, para 100, para 200, para 400 y 800, ya es la misma curva, ¿correcto? Entonces, acá tenemos la curva para las diferentes corrientes IFM, los valores QRR dados, ¿no? Van a variar de 100 a 1000 aproximadamente, dependiendo de la velocidad. No tenemos la velocidad de descenso de la corriente. Esa velocidad de descenso de la corriente va a depender de la carga que tengamos nosotros en el convertidor. Ya les dije, en la teoría dijimos, las cargas de estos convertidores normalmente son inductores, son inductancias, son motores. Entonces, la velocidad va a ser frenada por estos inductores, ¿sí o no? Porque la corriente no puede variar en forma rápida cuando tenemos inductores. Entonces, no tenemos carga, no podemos determinar la velocidad perdón, la carga de recuperación reversa para una determinada velocidad. Por lo tanto, vamos a utilizar la velocidad más, ¿qué dicen ustedes? ¿La más alta o la más baja? Las velocidades más bajas se van a dar con inductancias y las velocidades más altas sin inductancias. ¿Sí o no? Correcto. Entonces, tomemos la velocidad más alta, 100, como si se tratara de una carga resistiva, y tomen este valor de QRR, dependiendo de cualquier. Por ejemplo, para 50 amperios, yo tendría mi QRR de 100, 200, 300, 400, 500 amperios por segundo. Microamperios por segundo. Es carga eléctrica, microamperios por segundo. ¿Ya? Tengo ya esos dos datos. Y hallo mi tiempo de transitorio, que sería el QRR dividido entre esa corriente, que me da segundos. ¿Correcto? Ya tengo mi tiempo transitorio. Y asumimos un valor de capacitancia de 2 picofarados, dice. Pero nosotros podemos encontrar eso aquí. Vamos a seguir buscando. Esta es la capacitancia de la unión. Hasta ahora no, a ver, vamos a revisar. Capacitancia de la unión, no sé si por acá estará. Vamos a ver. Estos son corrientes, tensiones. Aquí tenemos todo lo que se refiere a la parte de propiedades térmicas, o sea, por la temperatura y mecánicas. No hay en la parte. Vamos a ver si tenemos esa capacitancia de la unión. Esto es todo térmico, este es el voltaje, potencia en función de la corriente, temperatura en función de la corriente. O sea, miren, el fabricante les proporciona tanto gráficas como valores constantes en la parte de arriba. Lo mejor siempre es utilizar las gráficas, porque ahí les dan la relación en función siempre de la temperatura. En cambio, la parte de arriba, todo está en función, perdón, todas
todos los valores que hemos encontrado en la parte de arriba, como números, es a temperatura ambiente. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. En cambio, aquí nos dan en función de la temperatura. Entonces, ahí tenemos una mejor selección en cuanto al dispositivo, a la característica. Esta es la carga, corriente en función del voltaje reverso, no hay la capacitancia, ¿correcto? No tenemos, o sea, no proporciona capacitancia de la unión este fabricante para este dispositivo. Bien, entonces aquí nos indica que debemos tomar los 2 picofaradios, tomemos esos 2 picofaradios. ¿Por qué es 2 picofaradios? ¿Por qué no otro valor? Esos 2 picofaradios normalmente son valores típicos para un dispositivo de potencia. Es un valor típico. Listo, tengo esos 5 parámetros. Bien, entonces ya puedo simular mi diodo en el ORCAD. Vamos al ORCAD, vamos a ver cómo trabaja eso, cómo puedo simular eso en el ORCAD. ¿Dónde está el ORCAD? ¿Y cómo estamos en tiempo? Tenemos hasta las 11:30, ¿no? Ya, tenemos tiempo, tenemos tiempo. Tenemos que... Este 17.0, bájense, es muy bueno, trabaja bien. Aquí está. La versión 17.2, Lite, no importa el Lite, el Lite. Ahí está, voy a abrir un nuevo diseño, voy a crear un nuevo diseño, para eso, aquí, no sé si tengo un temp, un laboratorio. Voy a generar aquí en laboratorio, acá en simulaciones, hay un temp, ahí lo voy a ingresar. Entonces, miren, voy a generar un nuevo proyecto. Acá, nuevo proyecto. Pongo el proyecto, por ejemplo, el proyecto diodo 1, es mi nombre del proyecto, y abro con esta especificación, con la primera, PSpice análogo mixed, o sea, ahí voy a hacer y lo voy a guardar en el temp, está en el temp, correcto. En blanco, ahí está, ese es mi proyecto, ese es mi proyecto. Ahora voy a capturar el diodo que necesito, ¿no? Ya. Aquí tienen ustedes la librería. Usen la librería del Breakout. Solo vamos a usar esa librería. Porque si ustedes, miren, ¿qué diodo hemos capturado? O sea, ¿con qué diodo estamos trabajando? Estamos trabajando con el D970N, que es un diodo de 600 voltios y una corriente de 1245 amperios. Ya. Ahora, ¿dónde está ese diodo en mi librería? El 970D. No lo van a encontrar, ¿no es cierto? No van a encontrar ese diodo. Necesitarían bajar la base de datos de ese fabricante. Y así todo no da el fabricante estos diodos. Entonces, ¿qué hago yo para simular ese diodo de 1270 amperios? Entonces, lo que hago es, mis parámetros ya los he encontrado. Acá capturo en el D-break, en el breakout, ahí van a capturar el diodo break, D-break. Todo vamos a trabajar con puro break. Pues acá está mi diodo break. Ese es mi diodo break. ¿Ya?
Pero este diodo break tiene parámetros. Vamos a ver qué parámetros tiene. Le dan le dan clic derecho y acá modelo SPICE. Abren ese modelo. Esos son los parámetros de ese diodo de brick. ¿Cuáles son los parámetros? Corriente de saturación, 1 por 10 a la menos 14. La capacitancia de la unión, 0.1 picofaradio. Y la resistencia activa en 0.1, lo cual no necesitamos nosotros. Esto lo podemos eliminar. La corriente inversa de saturación ya lo han calculado, ¿correcto? La corriente inversa de saturación lo hemos calculado con esta fórmula, ya la tiene. Vamos a suponer de que es de 10 miliamperios. 1 miliamperio vamos a ponerle. Vamos a resultado 1 miliamperio. O un micro mejor. 1 mili es mucho. Entonces sería 1 por 10 a la menos 6. ¿Qué pasa si no cambian eso y colocan los valores que estaba ahí? Le va a salir cualquier otro diodo, ¿no? El CJ0 habíamos quedado que era 2 picofaradios. ¿No? Y acá van a completar el resto. TT, el tiempo transitorio. ¿Cuánto nos ha salido el tiempo transitorio? Digamos 10 microsegundos. 10 e a la menos 6. Además, ¿qué otro dato tiene el BB? El voltaje de rompimiento. ¿Cuánto era? 600 voltios. Y el IBB, ya, dejémoslo hasta ahí. El IBB hay que completar esos 6 parámetros. ¿Listo? Una vez que pongan esos parámetros aquí, esto lo cierran y le va a decir grabar, sí. Les va a pedir un nombre. Todo está dentro del proyecto. Le pongo el D970N, creo que era, ¿no? El diodo que correspondía. Eso es simplemente un nombre nada más. Lo graba, ya está. Incluso pueden acá colocar, miren, esto de acá. De acá. Aquí el nombre. Modelo de break. Es un diodo. El modelo, perdón, el diodo es el D900, caramba, 970N, ¿no? Lo puedo cambiar ese. En lugar del D-break, puedo colocar eso. El resto no hay que cambiar. Grabar, sí, lo graba y acá aparece ya con el nombre, el diodo que hemos seleccionado o los parámetros que hemos conseguido. Ahora sí podemos hacerle características a este diodo y nos va a salir de acuerdo al datasheet que nosotros estamos trabajando. ¿Está bien? Ya. Ya tenemos el modelo, hay que armar este circuito, una resistencia a ese diodo y una fuente de tensión continua, y luego le hacen ¿dónde está eso? Un DC sweep, acá está. Un DC sweep. ¿Eso qué significa? El DC sweep es haciendo variar el voltaje BF en diferentes valores. Ustedes pueden hacer variar la temperatura o simplemente BF para observar la corriente, para una temperatura dada o para diferentes temperaturas. ¿Ya? Eso ya es mala orgán. Y esto indica que hay que hacer un DC sweep para una temperatura de 25 grados centígrados, para 75 grados centígrados y para 120 grados centígrados. Y obtenemos la característica del diodo, voltaje versus corriente. ¿Ya? Yo voy a hacer, tiempo que nos queda, no un DC, voy a obtener el DC sweep, no sé si conocen de ORCAD, el DC sweep, el tiempo transitorio, todo eso son simulaciones, ¿no?, que se pueden generar.
eh, como le hemos puesto cualquier valor, nos va a salir probablemente también valores que no corresponden, ¿no? Pero, a ver, voy a ver si funciona. Miren, lo he puesto, yo no me he inventado los parámetros de este diodo porque no son, ¿no? No son. Voy a colocarle una fuente de tensión. Acá en sources, bajen también lo habilitan, sources. Ahí están las fuentes de tensión. Entonces ahí buscan su BSIM. Vamos a hacerlo trabajar como un rectificador. Entonces acá voy a colocar el BSIM. Es una fuente de tensión senoidal. Y en la carga voy a colocar una resistencia, nuevamente al breakout. En el breakout todos los elementos los sacan del breakout. R-brick, buscan el R-brick. Control R. Y ahí tenemos el modelo, la resistencia. Ahora la tierra lo generan de ¿dónde está la tierra? Acá está. De aquí consiguen la tierra. Siempre usen la tierra que tiene cero. Esa es mi referencia. Eso es todo. Y lo voy a conectar. Esto es un rectificador que tiene una resistencia de 1K. Voy a variar la resistencia a 10 ohmios. Voy a ver, colocar mi fuente de tensión. El offset, 0. No necesito offset. La amplitud, 100 voltios. Este es un diodo de 600 voltios, por lo tanto 100 voltios acepta. La frecuencia de 50 Hz. Y el AC no utilizo, ¿no? Lo dejo en blanco. Eso es todo. Ahora voy a hacer una simulación transitoria, o sea, en el tiempo. La simulación transitoria significa en el tiempo, con el eje en el tiempo. No voy a hacer un DC sweep ni una AC sweep. Hay tres tipos de simulaciones, ¿no? La transitoria, el DC sweep y el AC sweep. El que les pide a ustedes es el DC sweep, pero yo voy a hacer transitoria. Entonces acá generamos la simulación. Nombre de la simulación, sim1, le pongo simulación 1. Es simplemente crear nomás la simulación. Todo eso va grabado en el proyecto, así que no hay problema. Después lo podemos borrar todo el proyecto. Ya, acá están las simulaciones, tipo de análisis. Como le dije, hay el transitorio en el tiempo, el DC sweep y el AC sweep. Lo que les piden a ustedes es DC sweep. Cuando les pidan acá el DC sweep, hay que ingresar qué cosa va a variar y qué obtener, ¿no es cierto? En este caso vamos a hacer un dominio en el tiempo. Voy a colocar un tiempo. Mi periodo es de 50 Hz, la frecuencia, perdón, 50 Hz. El periodo sería de 20 milisegundos. Entonces yo voy a colocar 60 milisegundos, ¿no es cierto? 60 mili, mi tiempo, porque tres periodos que me, que me simule tres periodos, desde 0 segundos. Maxi, aquí usen 1e a la -6. Es un buen tiempo de paso de simulación. Es todo. Aceptamos y simulamos. Espero que lo haga, porque como nos hemos inventado valores, puede que no converja la simulación. Pero esperemos que lo haga. Ahí está, ahí hay error. Bueno, este error no lo vamos a observar. Acá hay un error. Aquí está el error. No habrá conexión.
Parece que sí. No sé por qué sale aquí el error. A ver. No. Sigue saliendo error acá. Mm, a ver, voy a capturar otra resistencia y vamos a simular. No, no pasa. Ya vamos a hacer lo siguiente. Mm, voy a utilizar, probablemente se esté dando convergencia. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a utilizar el diodo. No, no nos hemos inventado ahí los valores, puede que esté. Vamos a ver. El RS, vamos a ver. Vamos a ver. Sí, ese era. Entonces, aquí el diodo, eh, el RS creo que lo hemos borrado, ¿no? Mire, 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 voy a aumentar esos parámetros aquí mismo. Estos son los parámetros por default que trae, ¿no es cierto? Voy a cambiar solo este parámetro. Era 1 por 10 a la menos 6, digamos, que nos sale. Grabamos, sí. Y lo hemos grabado con este nombre. Guardamos. Sí. Listo. Ahora lo simulamos. Perfecto. Ahora voy a aumentar los otros parámetros. Parece que hay algún por ejemplo, este. Este era 2 picofaradios. Ajá, lo dejamos ahí. Simulamos. Perfecto. Vamos a aumentar otros parámetros que hemos conseguido. Por ejemplo, dejemos el RS. Parece que se estaba trayendo problemas. El BB, 600 voltios. 600 voltios. Vamos a dejar así. Perfecto. ¿Ya? Bueno, dejémoslo ahí. El TT, hemos puesto 10 micros, dejémoslo. El TT, pues, bueno, vamos, dejémoslo ahí. Puede ser muy grande el que habíamos puesto. Dejémoslo ahí. Ya he simulado. Aquí está mi simulación. Lo que quiero observar es la carga, el voltaje en la carga. Ese es. Ahí está. Es un rectificador y ahí está correcto. ¿Ya? Está con ese diodo. Ese tiempo transitorio es el que puede ser que nos esté trayendo problemas. Ahí, vamos a ver, ¿ya? El TT habíamos puesto 10 microsegundos, ¿no? Le voy a poner un micro. Un micro. Vamos a ver. Está perfecto. Ya, ahí está. Está el, ya simulado y hemos obtenido esto como respuesta. Por supuesto, ustedes van a hacer un DC sweep, ahí les indica, ¿no? Eso es otro asunto. Estamos a cuántos minutos ya de 11:30, 11:13. Tenemos tiempo. Ya. Bien, bien. Supongamos que ustedes han hecho un DC sweep y han obtenido la curva del diodo, que es esta, ¿no?
como documento. Eso es importante también. O sea, hay unos para hacer su informe. Voy a abrir ya. Ustedes usan el Word para hacer su informe. Ahí está en los hechos, ¿no? Acá van a hacer ustedes, ¿no? Informe del laboratorio, etcétera, 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 etcétera. Y bueno, acá en algún punto necesitan, en el punto 3 creo que era, en el punto 3 necesitan o tienen que colocar sus resultados. ¿Ok? Entonces aquí hay que insertar esto, porque esto es lo que yo necesito colocarlo aquí, ¿no es cierto? Ustedes no me van a mandar esto, no me van a mandar el programa, me van a mandar el Word, pero claro, en formato PDF. Entonces, aquí necesitan insertar ustedes este resultado que tiene. ¿Cómo lo hago? O sea, hay dos maneras. Una de ellas es utilizando este window y acá copy clipboard. Acá pues dice usando colores, cambiar de blanco, uso colores. Ah, no, perdón, ese es para la... Acá no está mal eso. Copy clipboard y cambio a fondo blanco. Es el fondo, porque me dice que las figuras deben estar en fondo blanco. Listo. Lo copio y acá lo pego. Control C y Control V. Ahí está la figura. En fondo blanco están los resultados. Ahora, vean, no se observa nada el ancho de la figura. Lo puedo variar, ¿no? Puedo variar el ancho de la figura. Acá en propiedad, en setting, propiedades, setting. No. Propiedades, aquí. No, este es de la grid. Vamos al otro. Aquí está, mostrar. ¿Dónde está esto de las propiedades? Acá está. Propiedades del trazo. Entonces, esto no me conviene. Le pongo un ancho mayor, que es ese. Le cambio el color a rojo o azul, al que quieran. Ok, listo. Y hago lo mismo. Window, copy clipboard, usamos fondo blanco, ok. Voy a mi informe y le hago control B. Y ahí está. Perfecto. Está mejor. Borro esto y ahí tengo ¿Qué dice el formato APA que nosotros vamos a trabajar? Dice que no debe superar y no supera. Está perfecto, pero vean ustedes el, el eje X. Yo no veo nada. Ahora, si quieren colocar más pequeño, porque la figura es muy grande, ahí, por ejemplo, puedo poner ya el nombre de la figura, todo eso. Vean el eje X, vean el eje Y. No se ve nada. Si yo le quiero poner texto encima, no puedo. O sea, se puede, ¿no? Pero hay que hacerlo desde... Bueno, vamos a hacer otro tipo de captura. Aquí en File, no sé si nos alcanza el tiempo, 11:17, 11:30, yo creo que sí. Aquí en File, ustedes tienen para exportar datos. Exporten los datos en forma de texto. Bueno, voy a exportar eso. Lo dejo todo en default. ¿Ok? ¿Dónde lo exporto? Indica, ¿no? ¿Y con qué nombre? Entonces lo voy a exportar ahí mismo donde hemos puesto todos nuestros datos. ¿Dónde está eso? Estaba aquí
Aquí en TEMP, laboratorio, acá dijimos simulaciones, acá en TEMP, ¿ya? En TEMP, ahí lo voy a colocar. Y llamo mi figura 1, ¿no? Figura 1. Figura 1. Ok, listo. Ok. Debe estar en TEMP, figura 1. Acá está. Si yo lo abro, ahí está. Tengo estos datos. Esta es mi simulación, ¿no es cierto? Listo. Ahora, eso yo lo tengo que llevar al Word, ¿no es cierto? Acá. Para eso utilizo el MATLAB. Voy a abrir aquí uno nuevo. Ya. Lo voy a capturar aquí y después lo paso como figura, como lo hemos hecho ya anteriormente. No sé si en el otro grupo, no me acuerdo. Lo capturamos la figura, es mucho más fácil ¿ya? Entonces, voy a limpiar. Esto ya lo maneja ya mucho. Voy a importar esos datos. Import data. Y acá vamos a importar la figura 1.txt. Eso es todo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Lo vamos a ejecutar. Listo. Sale error porque probablemente no lo haya encontrado esa figura 1. Lo vamos a modificar nuestro... Aquí está, no está dentro del... Voy a modificar la figura 1. ¿Dónde está esto? Acá está el laboratorio, dijimos. Acá en simulaciones, en TEMP. Ahí lo colocamos, ¿no es cierto? TEMP. A ver, vamos a ver. Seleccionamos, ahora vamos a ver si lo hace. Correcto. Ya lo ha capturado. Bien. Ahora lo único que hago es plotear. Ploteo esa data. A que me plotee todo, la primera columna. A que me plotee todo, la segunda columna. Coma, y le digo line width. Esto ya lo deben manejar ustedes, ¿no? O sea, el ancho de la línea que me ponga a color, os digo a 2, ¿ya? Eso es todo. Vean, ejecuto y me sale error. Dice, no, excede, bueno, cualquier cosa. ¿Qué sucede? Nosotros, cuando capturamos esta figura, en la primera columna y en la primera fila, mejor dicho, le coloca esto, tiempo y BDD, o sea, el voltaje que se ha capturado, ¿no? Eso el MATLAB no lo reconoce. Lo que reconoce el MATLAB es los datos, ¿no? Entonces, lo borren esa primera columna, fila, y lo dejan así. Entonces, guardamos. Listo, ¿ok? Ya está capturado nuestra figura. En la parte derecha lo tiene. Deberíamos poner punto y coma para que... No, ese está bien sin punto y coma. Este es el punto y coma para que no registre resultados. ¿No es cierto? Ya, ahora sí, ya le pueden colocar aquí su grid, por ejemplo, ¿no? Su grid on, la grilla, la activan la grilla, le colocan el texto que deseen encima, etcétera, 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 todo lo que quieran, pues ya le ha capturado los datos y ya tienen el capturado. Ahora lo llevo esto a Word.
Es más sencillo. Primero lo capturo como figura. Ahí está. Ahora lo llevo a Word. Miren cómo se lleva esto. File, exportar, lo exporto. Acá tengo un montón para poder cambiar la dimensión de la línea, colocarle colores, lo que quieran hacer. ¿Ya? Vamos a dejar todo como por default. Exportamos y acá nos dice dónde lo exportamos. Entonces vamos a usar la misma dirección. Está en laboratorio simulación STEM. Ya, ahí mismo. Le voy a poner Picture 1, ¿ya? O sea, para que varíe de los otros nombres. Picture 1. Y le voy a decir que lo grabe en un formato de dibujo. En un formato. El mejor formato es el EPS, repito, el EPS es el mejor formato para documentar. Ese le sale una calidad excelente, pero no acepta por problemas de versión mi Word. Entonces no puedo usar este. El EPS que estoy generando es de una versión superior al Word que estoy utilizando, por eso no acepta. Entonces, pueden hacer en cualquier otro formato. PNG. Pueden utilizar este PNG y lo guardamos. ¿Listo? Ya debe estar ahí el guardado. A ver dónde está. Picture 1. Acá está. Ahora voy a mi Word y capturo de acá o inserto, ¿no? La figura. Lo busco. Aquí debe estar. Aquí está. Bueno, ahí está. Es el mismo resultado del anterior. ¿Está bien? La diferencia es obvia, ¿correcto? Miren, este es el formato que pide APA para su documentación, no este. Lo borro y tengo mi resultado. Lo pueden poner al ancho, fíjense, y bueno, pongo el nombre de la figura, todo eso. Fíjense los ejes izquierdo, derecho, hay que ponerle texto también, ¿no? Acá le falta el eje, definir el eje Y, el eje X, etc. Tal como han visto ustedes en el Word, digo, aquí se puede hacer todo esto. En la teoría que hemos hecho, y igual, todo esto se puede hacer. Ese es lo que nos dice el formato APA, nos pide. Entonces, ya lo tienen ustedes documentado aquí, sus resultados. De esa manera tienen que trabajar. Aprendan eso. Si no lo han podido aprender en este poco tiempo, ahí debe haber algunos de sus compañeros que manejan bien estas herramientas, incluso pueden mejorar toda esta presentación. Justo hemos terminado 11:27, teníamos hasta las 11:30, correcto. Y hasta ahí nomás, no podemos hacer más. Tengo yo reuniones con los otros laboratorios, con los otros grupos, tengo reuniones, pueden asistir también ahí para que voy a hacer esto y capaz otras cositas más. Eso va a depender del tiempo que dispongamos en las reuniones, ¿no? Si tuviéramos ahorita más tiempo, les enseñaría otras cosas más, digamos, a realizar, en el ORCAD, muchas cosas, ¿no? Ya se nos ha vencido el tiempo, no tenemos más tiempo. Ya, ¿tenemos alguna pregunta? Ya tienen ustedes la guía, esta guía lo van a presentar, ya les voy a colocar yo, ya está corriendo el plazo, les voy a colocar la fecha de presentación en el DUTIC. Ahí lo cuelga en formato PDF su primer informe. ¿Correcto?
Si no hubiera más preguntas, entonces estaríamos encerrando el curso, digo, la reunión. No hay preguntas. Muy bien. Nos vemos entonces en la próxima reunión. Hasta luego con todos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Hasta luego. ingeniero. Hasta luego.